Buenas tardes. Me gustaría comenzar agradeciéndole a todos ustedes su asistencia y agradeciendo también a algunas personas y entidades que han hecho posible que hoy estemos aquí, que ese libro haya sido publicado. Tanto en la Ciudad Autónoma de Ceuta, al Departamento de Cultura, Archivos, Museos, a la propia biblioteca que nos acoge hoy, y también a otros departamentos que han puesto los medios necesarios para poder hacer este libro. También al Ministerio de Defensa, a la Comandancia General de Ceuta, que también ha puesto todo lo que le hemos pedido en realidad para hacerlo posible, y a todos los particulares, personas individuales, amigos, compañeros que nos han llamado constantemente en estos años para decirnos: oye, vi un grafito, apúntalo, que no sé si lo tienes o no. Sin ellos tampoco habría sido posible. Y también la colaboración de otras personas que han puesto a nuestra disposición unos medios con los que nosotros nos contamos. Como explicaré dentro de un momento, alguna parte de esta prospección se ha tenido que hacer desde el mar, porque para ver los grafitos y los marcas del foso no había otra manera. Y ha habido personas como los señores Requena o Olmedo que han puesto gratuitamente, cuando se lo hemos pedido, sus barcos a disposición de nuestra. Y no era solamente que nos llevaran, sino que llevaban, paraban, en fin, nos atendían a nuestras indicaciones. Así que simplemente quería decir eso, que los dos nombres que figuran ahí son los de Gabriel y el mío, pero que hay muchas personas e instituciones también detrás de este trabajo. Yo creo que lo primero que se merecen ustedes es una explicación de qué les vamos a hablar. Y de lo que les vamos a hablar es de una disciplina, la criptografía, que es una palabra que no está admitida en castellano, se ha tomado del francés, que está formada por dos palabras de origen griego, gliptos y grafos, que significa aproximadamente grabado en un soporte duro. Es una disciplina que estudia los signos lapidarios. ¿Qué son estos signos lapidarios? Pues son las marcas de cantería, los grafitis que se han dibujado o grabado, que se hacen sobre un soporte duro, sobre un soporte que en principio no está pensado para escribir. Yo les he copiado ahí una definición que me ha parecido que resume un poco la idea esta que les quiero transmitir, y le he puesto una imagen que yo creo que les sorprenderá. Lo que ven ustedes son unos frescos románicos que están conservados en el Museo de Arte Nacional de Cataluña, y si los miran con un poco de atención verán que hay muchísimas rayas, puntos, nombres. Los grafitis están por todas partes. Y también en estas obras que en principio nosotros las sacralizamos, son frescos románicos en un museo, ¿no? Bueno, eso cuando estaba en la iglesia la gente iba y escribía lo que les parecía oportuno. Y es una disciplina esta de la criptografía, que es una disciplina que tiene un gran auge en nuestros días, desde hace tiempo. De hecho, por ejemplo, el Centro Internacional de Investigaciones Criptográficas es un organismo internacional que se dedica precisamente a estos temas, a dar una normativa, unas orientaciones de cómo hacer estos estudios, y hacen unos congresos que creo recordar que son bianuales, de los cuales llevan ya un número elevado y que se publican habitualmente. Quiero decirles algo que normalmente se estudia y se trabaja. E incluso en nuestro país también una disciplina que quizá un poco más tardíamente, pero que también ha tenido un auge importante. El mapa que ven ahí lleno de pequeños puntitos verdes corresponde a un proyecto que hay, el proyecto Signo, que es también para hacer una recopilación de todos estos elementos. No lo ven porque lo he tapado con el nombre, para que no se viera, pues daba un poco de apuro, pero Ceuta no aparece en esa relación, no aparecía, supongo que hasta ahora. Y también es objeto de tesis doctorales, de personas que se dedican especialmente a investigar esto. La persona que tienen en la imagen es Ignacio Barrera, el doctor Barrera, acaba de leer su tesis doctoral sobre los grafitos de Granada y tiene un blog, el Grafito Histórico, que es maravilloso porque es una recopilación de todo lo que hay alrededor de este mundo, desde publicaciones que salen hasta los grafitos en el cine o hasta, en fin, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Y por último le he puesto una serie de libros, no son todos ni mucho menos, que han salido en los últimos 5 años. Lo que pretendo decirles con esto es que es una cuestión, es un tema que no es una excentricidad, sino que es algo que realmente se está trabajando. Lo que pasaba que en nuestra ciudad pues no teníamos un estudio de este tipo. El estudio que hemos realizado se centra en dos tipos de signos lapidarios: las marcas de cantero y los grafitos históricos. Y ambas son diferentes, tienen connotaciones distintas. Yo he intentado ponerle en esa columna un poco la diferencia entre ambas,
Las marcas de canteros responden a un código, a un lenguaje de comunicación entre los artesanos y por eso se repiten. O sea, una cuadrilla cuando usa una marca de cantería la repite sistemáticamente. Están realizadas por personas que conocen el oficio. Además se realizan con instrumental propio de este oficio, o sea que son de mayor calidad, están mejor hechas, más acabadas y se vinculan habitualmente, bueno, generalmente al momento en que se está haciendo esa edificación en concreto, con lo cual tienen unas dataciones en principio bastante precisas. ¿Y para qué se hacen estas marcas? Fundamentalmente para comunicarse con el resto de los artesanos que intervienen en esa construcción. Es decir, lo que están diciendo es, pues la cuadrilla nuestra ha llegado hasta tal punto, o pon este sillar de tal manera. Es un poco lo que es. Lo que tienen abajo serían algunas de las marcas de cartería que se han encontrado en la ciudad. Por contra, los grafitos históricos tienen un carácter bastante diferente. En primer lugar, son expresiones individuales. Las hacen personas particulares cuando quieren, como quieren, en las circunstancias que quieren. Y no tienen un destinatario preciso. Uno escribe su nombre en una pared no para comunicarle su nombre a nadie, sino simplemente porque lo pone, ¿no? Para apropiarse de ese espacio, para tener otra connotación. Además se usa cualquier cosa que se tenga a mano, una navaja, un clavo, cualquier cosa puntiaguda que se pueda tener, pues se puede rasgar una pared poniendo lo que uno quiera. Y normalmente tienen una datación más imprecisa que las marcas de cantería, porque un grafito se puede hacer desde que se construyó ese edificio hasta hoy, porque hoy todavía se sigue haciendo grafitos. Y además el destinatario, pues, como les decía, pues no está muy definido, no es realmente alguien concreto al que yo le quiero comunicar algo. Y esto hace que sean especialmente difíciles de interpretar, porque claro, es muy difícil saber qué quiso poner esa persona, con qué intención hizo ese grafito. Lo que ven abajo, que le he puesto de ilustración, es un tanteo. O sea, dos personas que han puesto su nombre y han apuntado como iba, supongo que en un juego o algo así, y se ve que el de abajo ganó porque tiene un 8 y el de arriba un 6, y ven ustedes tachado, es decir, ese debería ser el que perdió esa partida. Bueno, pues a estudiar todos estos elementos hemos dedicado un proyecto que le hemos llamado Scriptamanen, que es un inventario de los signos lapidarios, ya les digo, marcas de cantería y grafitos sobre todo, que están sobre inmuebles, es decir, no están incluidos los grafitos que hay sobre cerámica. El que tienen a la derecha es la letra más antigua que se conoce escrita en esta ciudad, está hecho sobre una pieza encontrada en el yacimiento, en la excavación que se hizo al lado de la catedral, es de época fenicia. Y además lo hemos circunscrito a los elementos defensivos, es decir, no hemos incluido ni un grafito de un templo, ni ningún otro tipo de edificación. Y además hemos elegido que no sean estrictamente contemporáneos, porque si no es que sería imposible. En esta ciudad se hacen grafitos todos los días, con lo cual no acabaríamos. Así que hemos puesto un barco de aproximadamente unos 50 años. Hemos incluido algunos incluso más cercanos a título de ejemplo, pero ahí no hemos sido exhaustivos. Y además, como les decía, es un estudio que se circunscribe a la ciudad, que es ese espacio entre fosos, que ha sido el núcleo histórico de Ceuta tradicionalmente. Es decir, sobre todo esos elementos que están marcados en negro en la fotografía o que están marcados con un tren en el mapa de la ciudad, es el lugar donde hemos trabajado. Hemos trabajado solo en ese lugar, pero como contaba José Antonio, pone una pequeña colofón el título y pone "uno la ciudad", es decir, que amenazamos con seguir machacándole con posteriores. Es decir, que es un proyecto que está todavía en curso. Y está en curso y le hemos cogido un poco, sin demasiado criterio, una serie de grafitos, son esos que tienen ahí, que son grafitos que han sido encontrados en otros lugares de la ciudad. Uno en la fuente que hay en el Hacho, otro en el propio acuartelamiento del Hacho, o incluso uno que se encontró hace poco también en la zona de la línea. Como ven, son muy variados, tienen muy diversas características, algunos están muy bien hechos, otros son más descuidados. Y yo creo que esta es quizás la pregunta fundamental que ustedes harán. ¿Por qué un señor que se dedica a la difusión del patrimonio cultural y un arqueólogo que siempre se queja de que tiene mucho trabajo, por qué se dedican a algo así? O sea, ¿por qué pierden 4 años de su vida en estudiar estos signos? Pues miren, lo primero que yo les tengo que decirles es que es un patrimonio que está en riesgo. Algunos de los grafitos que aparecen en ese libro, yo ya no se los podría enseñar, se han perdido. Como ven ustedes en la imagen de la izquierda, a veces esta degradación viene simplemente porque el soporte se cae. Son fachadas de edificios, con lo cual están al exterior y entonces se van perdiendo. La lluvia, el agua, el viento van haciendo que caiga.
Entonces ven ustedes arriba el barco este que hemos puesto y abajo un poco todas las faltas que tiene, ¿no? Y también pueden perderse por acciones antrópicas, no todo es debido a los agentes naturales. A la derecha ven ustedes un grafito que está justo en la parte donde está en amarillo, ¿no? Sobre el soporte, y luego ven ustedes un grafito contemporáneo hecho encima. Esto está en las murallas meriníes y alguien se dedicó a hacer un grafito encima de un grafito. Y también, y esta es una cuestión que debe hacernos reflexionar un poco sobre cómo trabajamos, porque a veces cuando se hacen restauraciones pues no se tienen en cuenta estos tipos de elementos. Son elementos muy modestos y no se les tiene en cuenta. Lo que les he puesto una fotografía del conjunto monumental de las murallas reales y en la parte de arriba tienen el número, bueno, cada uno de los baluartes tienen el número de grafitos que se han encontrado en ellos. Ven arriba que ponen 0, 2, 49 y luego en la siguiente línea 104, 151, 183. ¿Es que tenían una predilección por hacer los grafitos en esos lugares y no en los otros? No, simplemente lo que están marcando es qué elementos han sido restaurados y cuáles no. En los que no han sido restaurados todavía quedan estos grafitos, todavía quedan estos elementos. En los que han sido restaurados suponemos que había tantos como en los otros, pero se han perdido. No podemos verlos nunca. Por eso les digo, esta fue la principal intención que nos llevó a hacer que esta memoria de esta ciudad pues no se perdiera. Por eso que hicimos así, le llamamos así, le llamamos un inventario, una lista. Pues nosotros no somos especialistas en este tema, no nos dedicamos habitualmente a este tema, pero nos parecía que al menos debería quedar la memoria. De estos 751 grafitos que se han estudiado en la ciudad, queda un libro, pero queda además toda la documentación que está en la consejería, o sea que se puede consultar. Y es posible que alguien después de nosotros pues coja y vuelva sobre estos mismos grafitos y pueda realizar lecturas diferentes o ver lo que nosotros no hemos sido capaces de ver. ¿Y qué nos cuentan estos grafitos? ¿Qué otros grafitos, estos signos lapidarios? Pues mire, concretamente las marcas de cantería lo que nos hablan fundamentalmente de cómo se realiza el trabajo en estos periodos, de si existen cuadrillas especializadas o no, cuadrillas que se dedican a hacer determinadas cosas y otras no, de cuánto es el rendimiento de una cuadrilla a lo largo de un día, cuánto se trabaja en un día, pues nos permite calcular cosas, nos permite ver también cuestiones como el desplazamiento de las cuadrillas de artesanos. ¿Saben ustedes que las fuentes portuguesas dicen que los pedreros que vienen a Ceuta acaban yendo a Mazacán, acaban yendo a Tánger? Pues el día que tengamos un estudio semejante de esas fortalezas, pues podremos saber si vinieron primero aquí, si fueron luego a Mazacán, si acabaron en Tánger. En fin, podemos ver un poco ese recorrido. También nos da cronología para las fábricas, para los muros. Y también nos habla de eso, de la fase de construcción y de cómo se transmiten los conocimientos, el oficio de cantero, cómo se transmite en este periodo. Como les decía, los grafitos tienen un carácter muy diferente. Yo les he copiado aquí una definición que me gusta mucho, que es de Patrick Cressier, que estudió los grafitos de época medieval islámica en Almería, y habla de eso, lo que no habla es de la vida cotidiana, de cuáles son las preocupaciones de las personas, de qué les afecta, qué temores tienen, qué anhelos, qué esperan. Nos ofrecen una información que es básica desde mi punto de vista porque es una información que difícilmente se puede encontrar en otra fuente. Una crónica nos narrará los hechos y batallas de los reyes, de los nobles, pero no nos hablará del ejército que llevaba con él, ¿no? De cuál era el temor que tenía. Quiero decirle, por eso por ejemplo, son muy frecuentes en nuestro estudio, en el inventario que hemos hecho, por las invocaciones religiosas, por ejemplo, porque la religiosidad tenía un carácter mucho más preponderante que el que tiene hoy día. Pues nos está explicando un poco cómo ven esas personas el mundo, cuáles son sus inquietudes. Otro problema básico en el estudio de los grafitos es el de la datación. En algunos casos es relativamente sencillo, porque lo que expresa el grafito es un año, entonces pues sabe seguro de cuándo es. Si el dibujo de abajo, le he puesto los dos para que se hagan una idea de cómo se ven unos y otros. El dibujo de la fotografía de arriba es el original y los de abajo es el dibujo que hemos tenido de esa fotografía. Que pone año de 1776. Pues parece lógico pensar que ese grafito se hizo en ese año. Abajo vengo otro que pone 1772. Quisiera que se fijaran en la escala que tiene la fotografía de abajo. Cada uno de esos cuadraditos es 1 centímetro, es decir, que ese grafito tiene 5 o 6 centímetros, es decir, un tamaño de esta naturaleza. Ya les digo, si el grafito dice o hace alusión a algún hecho que es conocido, que puede ser datado, perfecto, porque es bastante fácil.
Pero cuando no es así, que es el 99% de los casos, pues tenemos que recurrir a métodos de datación indirectos. Y los métodos de datación indirectos lo que tenemos que saber es fundamentalmente cuándo se hizo ese muro sobre el que están trazados. Y esto nos ha llevado a una tarea que yo no imaginaba, les confieso, cuando empezamos, que ha sido repasarnos miles y miles de planos, leernos muchísimas crónicas, muchísimas descripciones de esto, a fin de establecer un poco eso, cuáles son las fases constructivas para poder saber de qué fecha son esos grafitos. Ya les digo, la fecha que nos dan es la de construcción del muro. Lo que podemos decir es que desde esa fecha hasta nuestros días, prácticamente. Entonces arriba les he puesto un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de Santa Ana, donde ven ustedes la lectura de paramentos que hemos hecho de las diferentes fases, y abajo les he puesto también por lo que sería la contraescarpa y toda esa zona, un poco con la indicación de qué año es cada uno. Es decir, nos ha obligado a intentar entender las murallas, y es una de las cuestiones que yo agradezco personalmente a este trabajo y al esfuerzo que hemos hecho, porque creo que hoy conocemos un poquito mejor cómo se han ido formando estas murallas. Además hay otro indicativo que es importante. Por ejemplo, en la imagen de arriba a la derecha ven que hay un poco de rebaba, ¿no? O sea, ese signo se ha trazado sobre la masa aún fresca, con lo cual nos dice que casi con toda seguridad es de ese momento. Pero ya les digo, nosotros hemos hecho una prospección sobre esta zona, como les indicaba, y hemos encontrado grafitos, pero hemos encontrado muchas más cosas que no son grafitos. Y como nos parecía que podían tener cierto interés, pues también las hemos incluido. Desde cosas que son muy conocidas, ¿no? La lápida de San Francisco Javier, que está en el baluarte de ese nombre, pero que cuando uno la ve de cerca ve el estado de deterioro que tiene. Hasta inscripciones que yo creo que no eran conocidas, al menos para mí lo eran, como ese Ave María, que está en una piedra incrustada en Santa Ana, o un trozo de un cañón que está incluido en la fábrica de un muro, los escudos que estos sí estaban trabajados, hasta piezas reutilizadas como lo que tienen ustedes abajo, que es una parte de una puerta que ha sido reutilizada en una construcción posterior, marcas de la Comandancia Exenta de Ingenieros sobre el ladrillo que también se han localizado. No sé si se llegará a ver lo que les indico con las flechas, pero en todos los sillares, o casi todos los sillares de la base de la muralla, hay dos pequeños orificios, dos pequeños huecos. Son las marcas de la grúa cuando cogía las piezas. No sabíamos cómo se habían hecho y ahora sabemos un poco el instrumental que tiene. O los huecos para meter las trancas detrás de la puerta, abajo a la izquierda. O salidas de agua que tampoco se habían visto nunca de cerca. O incluso en la parte de arriba, ven a la derecha que hay un cordón magistral, un cordón que remata, que está a media altura de uno de los muros. O un mechiral de salida de agua. O esa piedra blanca que ven ahí, que se usa para afilar las armas blancas, la bayoneta o cualquier arma blanca. O incluso galerías que están medio enterradas hoy y que no se le había prestado atención. Bueno, pues todo eso, aparte de grafito y marca de cartería, también está incluido en el libro. ¿Cómo hemos hecho este proyecto? Pues miren, la primera cosa que hicimos fue recopilar qué información existía, qué se sabía de estos elementos en Ceuta. Repasamos las publicaciones y realmente, salvo los que están presentes en la muralla que está frente a la Basílica Romana, que fueron publicados por Emilio Fernández Sotelo, no había otra publicación, no había otras referencias claras a estos elementos. Donde sí había referencias, y bastante y muy interesante, era la prensa. Cuando se inaugura la sala de arqueología, hay varios reportajes que hablan de que se baja a la galería y que se encuentra un nombre que dice tal y que... En fin. También ha sido importante los archivos y las fotografías, especialmente en el caso de la Galería de Minas y Contraminas, porque no son accesibles hoy día, con lo cual hemos tenido que basar en buena medida en este tipo de informaciones. El archivo de Carlos Posá, que está catalogando José Luis Gómez Barceló, o los fondos del propio museo, que conservaba fotografías de esta galería, pues estaba abierta, pues es lo que nos ha permitido al menos apuntar cuáles había allí. Y claro, por supuesto, tuvimos que ver toda la cartografía que pudimos para intentar entender esa evolución de las murallas. Yo no creo exagerar si les digo que manejábamos como 3.000 o 4.000 planos diferentes sobre diferentes puntos de la ciudad, solo de esta zona. Y después, claro, después viene la prospección. Y la prospección de grafito es una actividad muy engorrosa. Les digo por qué. Porque no se trata solamente de pasear y buscar, que está bien, que eso es lo que hacen los arqueólogos normalmente, y van una vez y buscan, sino es que los grafitos depende de las condiciones ambientales, depende de si llueve o no llueve, si es de día
o si es por la mañana o es por la tarde, si hay más claridad o hay menos, se ven o no se ven, porque son bastante difíciles. Con lo cual no ha obligado a hacer no una prospección, sino 4, 5, 6, 7 prospecciones. Y yo estoy convencido de que hay más de lo que nosotros ponemos. Y seguro que cuando ustedes vayan y se den una vuelta por cualquiera de estos elementos, acabarán viendo algunos que nosotros se nos han escapado. Una vez que localiza el grafito o la marca, lo que hace es calcarla. Hay unos polietilenos que se ponen sobre ella y simplemente se dibuja un poco la forma que hay. Claro, eso es muy sencillo cuando están a una altura razonable, pero hay grafito a 25 metros de altura sobre el foso. Entonces, en esos casos hemos tenido que fotografiarlo y trabajar sobre las fotografías para poder hacerlo. También nos han ayudado otras muchas personas, por ejemplo, los programas estos de trabajos verticales de limpieza del foso, pues nos han dado la pista de algunos que es que no se ven simplemente. Y nosotros, bueno, yo al menos no soy capaz de colgarme por esos lienzos, con lo cual hemos tenido que recurrir a otro tipo de información. Así que una vez que tenemos ya localizado y sabemos lo que están, ya están dibujadas, pues lo que hicimos fue redactar unas fichas, hacer una clasificación, hacer una estadística e intentar datarlo a través de esa datación indirecta de las que le hablaba. Ahí tienen algunos ejemplos de recursos que hemos tenido que usar. Ahí tienen, creo que es Gabriel, subido en una plataforma elevadora pues para poder dibujar un grafito que estaba a muchísima altura. Y también hemos tenido que emplear algunas técnicas un poco más complicadas, en el sentido de que nos ha obligado a un esfuerzo añadido, porque usábamos luces rasantes. Con luz rasante se suele ver muy, pero para que la luz rasante pueda aplicarse sobre un edificio que está en la calle, tenemos que esperar a que oscurezca, con lo cual también hemos tenido que hacer una prospección nocturna muchas veces para poder ver estos elementos. Bueno, y el resultado de todo esto ha sido, ya les digo, ese libro, pero no ese libro, también el material en bruto, por llamarlo así. Es decir, los dibujos, las interpretaciones que nosotros hemos hecho, porque todos son susceptibles de tener otras lecturas. Nosotros hemos hecho solamente la nuestra, la que sabíamos hacer, el resultado que nosotros hemos podido extraerle. Pero yo estoy convencido de que cualquier persona que coja esos materiales podrá llegar incluso más lejos de lo que nosotros hemos llegado. Y en un proyecto en el que está presente Gabriel, pues lógicamente el papel de la difusión ha sido esencial. Nos interesaba hacer el inventario, pero también que el público supiera, que los ciudadanos supieran qué importancia tienen estos grafitos. Y lo que empezó de una forma muy modesta en Ceuta, con estas actividades que hacíamos, estas de cazadores de grafiti, ahí tienen a esas chicas dibujando un tablero, también en las murallas, que parecía una cosa que era muy local, no tenía mucha más trascendencia, ha acabado yendo a muchos sitios del mundo. Estos talleres, Gabriel lo ha repetido en Toledo, en La Rioja, en Paraguay, en todo eso. Y esas son las imágenes que tienen arriba de esos chicos que también se convirtieron en cazadores de grafito, aunque muy lejos de nuestra tierra. Aquí tienen un ejemplo de algunos de estos grafitos y a continuación Gabriel ya les contará exactamente con más detalle cuáles son estos que hemos encontrado. Comenzamos precisamente con el norte de África, ¿no? En los 9 capítulos que tiene el libro, parte de los capítulos introductorios, pues en ese estado de la cuestión que queríamos hacer de nuestra geografía, prospectamos, aunque no de una manera sistemática, porque entre otras cosas no teníamos permiso para hacerlo en Tánger o en Mesora o en la propia Arcila, de la manera más fiel posible sí que intentamos hacerlo. En algunos casos fue a través de publicaciones o fotografías mandadas por compañeros, y en otros casos, como ya digo, Tánger, Lixus o la propia Mesora, incluso Melilla en esto últimamente, pues sí hemos podido nosotros ir y fotografiarlas con escala, ¿no? Pues, porque muchas veces esta fotografía, si no lleva escala, pues parece que pierde, ¿no?, la referencia. Dicho esto, en este contexto del norte de África sí que hemos encontrado marcas de cantería, muy cerquita nuestra, en Casarseguer y en Melilla. La de Casarseguer, por ejemplo, que tenemos es esta de aquí, de las aparecidas, que son muy abundantes allá. Y en Melilla, si han estado, recordarán la Plaza de los Aljibes, por ejemplo, allí sí hay un magnífico elenco de ellas. Y incluso cuando estuvimos hablando de la posibilidad de hacer un recuento de las mismas, dónde están colocadas, porque no siempre, como bien ha dicho Fernando, hay algunos equipos de canteros que se especializan en un tipo de
de sillar, ¿no? Por ejemplo, unos van a hacer bóvedas, otros van a hacer sillares más gruesos para las bases de las puertas, de las jambas, y es interesante también ver precisamente cómo están ubicadas, la carencia de las mismas. Dicho esto, recuerden que estamos hablando de nuestro entorno, también hemos encontrado grafitos, por ejemplo este es del Chellas, de un ninfeo que es del siglo III, en Rabat. El viernes pasado una compañera presentó un barco muy parecido, hablando de los dromones, pero claro, este no puede ser un dromón, puesto que es del siglo III, los dromones son posteriores y hablaríamos de época bizantina. El estado de conservación, aun teniendo faltas, como ha comentado Fernando, pero se ve muy claro. Hemos intentado poner fotografías donde no fuera necesario ver la parte del dibujo que nosotros hemos realizado sobre la misma. Pero claro, no solamente estaba el Chellas. Como le hemos dicho, si las marcas de cantería solo aparecen, que sepamos hasta ahora, en Melilla y en Casal Sever, los grafitos prácticamente nos están apareciendo en todos esos puntos que le hemos nombrado o le hemos hecho ver en el mapa anterior. Es cierto que hay una mayor presencia de barcos, y no es que solamente haya barcos, es que realmente, por ejemplo, de Marrakech, que hemos tenido que tirar de otras publicaciones, incluso de folletos turísticos, en la Cutubía había barcos, pero seguramente es que es lo que más llamaba la atención, al igual que la casba de los Nahuas, por ejemplo. Tenemos presentes en estas imágenes más grafitos del Chellas de Rabat. Aquí tienen la fotografía propia, el dibujo, y este es muy interesante también porque vemos una embarcación de un casco bastante más alto. Este está en Arcila, en el baluarte de San Francisco. Para verlo hay que salir a la zona del mar y aprovechar la marea baja. Es interesante pues, bueno, por el uso de los gallardetes, las distintas velas. Y aquí pues un ejemplo uno de los ejemplos que pueden ver ustedes en el libro, donde hemos intentado, eso sí, reflejarlos todos. Ceuta. Como bien dijo Fernando anteriormente, en un primer momento pensábamos que esto iba a ser menos engorroso, que nos íbamos a encontrar bastantes menos, pero bueno, si contamos los que ya tenemos aquí, 751 signos lapidarios, más los que ya tenemos prospectados, dibujados y casi con la ficha realizada, nos estamos plantando en mucho más de 2000. Así que tuvimos que centrarnos y dividir, pues como la ciudad está dividida históricamente en el istmo, que corresponde a la ciudad, el Almina, Hacho y Campo Exterior, ahora mismo presentamos solamente el espacio entre foso y foso. Como verán, a cada uno pues, se le ha dado una sigla, BB, Baluarte de la Bandera, por ejemplo, BMA, Baluarte de los Mallorquines, de manera que cada grafito pues, va a tener una matrícula, una sigla, donde BB01 pues sería el número 1 del Baluarte de la Bandera. Así sucesivamente con los 751, de manera que con el inventario en la mano y las fichas de localización de inventario o los mapas y fotografías de localización, después esos futuros investigadores, ustedes mismos, si así lo desean, pues pueden ir e intentar ver por número dónde está cada uno. Dicho esto, claro, también en Ceuta tenemos marcas de cantería. De estos 751 signos lapidarios tenemos, disculpen, 34 marcas de cantería que hasta ahora eran inéditas. De las mismas, nos hemos encontrado muy curioso algunos sillares no solamente con una marca, sino con 2 marcas e incluso 3 marcas. Fernando comentaba antes que la información que extraemos de estos sillares con marcas es la organización del trabajo. En ocasiones, y esto les voy a pedir por favor que se fijen bien en este o en esta flecha, por ejemplo. En ocasiones nos están indicando la posición en la que tiene que ir la misma. En otras ocasiones nos dice quién lo hace, quién lo transporta, qué colocación tiene que llevar. Recuerden que les he pedido que recuerden este y este otro. Dicho esto, suelen estar localizadas casi siempre, como vamos a ver seguidamente, en la zona del frente occidental, y tenemos 3 tipos de sillares en los cuales están hechos. La caliza, que sería la parte baja, esa piedra blanca que tenemos en la parte baja del foso, todos menos 2. Uno más está hecho en biocalcarenita, conchífera, roca ostionera, que lo tenemos en la muralla norte, en la puerta Santa María, y otro más hecho en serpentina, realizado sobre un sillar de serpentina que está en el semibaluarte de San Pedro. Aquí tienen ustedes todas las marcas de cantería de la ciudad y con su tipología, desde lineales simples, como vemos en las 3 primeras, a lineales complejos que marcan ángulos,
Estos se encuentran casi todos, por no decir todos menos uno, en el foso, y aquel otro, este de aquí, en la puerta de Santa María. Tenemos lineales cruces, lineales complejos que representan cruces, y otros, por ejemplo, pues muy curioso, esta especie de tridente, que lo encontramos también en el foso, pero en la contraescarpa, al otro lado, no en la muralla. Dicho esto, pues tenemos incluso las marcas de posicionamiento que llamamos, que serían las líneas, y curvilíneos o incluso mixtos. Y dejamos para el final las marcas con forma de letras, las leteriformes. Predominan las S, que sí que las hemos visto, por ejemplo, en Casa Arseguer, aunque son de diferentes épocas, y las A góticas, en este caso. Si continuamos, les decía que se fijaran en dos muy particulares, ¿no? Una X, pero una cruz, perdón, en el otro sillar aparecían tres, sin embargo en este solo aparece uno. O sea que es muy posible que al reverso, en la parte que no vemos, pues o aparezcan las otras dos piezas, las otras dos marcas, o simplemente que es que no llevaba la de posicionamiento como la tenemos aquí. Esta no hace falta comentarle porque verán ustedes aquí la línea del agua y bueno, a veces pues, la complejidad, ¿no?, que comentábamos incluso con las anécdotas de ese paseo en barco, pero pues, siempre parando e intentando ver sillar por sillar. Esto en cuanto a las marcas de cantería en Ceuta, recuerden, 34. La localización, pues como les decíamos, la gran mayoría en el foso, en los sillares que decíamos de caliza, y bueno, evidentemente pues en las zonas bajas, que se utilizaron en su momento para proteger la fortificación del agua, o en las aristas, en los flancos, o incluso en el orejón. Esta de aquí, la 038-039, es la que vimos en un primer momento que tenía dos marcas en el mismo sillar. O sea, posiblemente la del cantero que lo hizo y del que lo llevó hasta allí. De la fotografía hablaremos después, pero como verán estas fotos pues sí son muy interesantes, pues hemos tenido que hacer un estudio fotogramétrico también y creemos que hay que darle las gracias de hecho a Pedro Gurriagán. Si contamos dónde están localizadas, como verán, de las 34 marcas, pues tenemos en el baluarte de los mallorquines, en el lienzo de la puerta principal, es decir, justo debajo de lo que es el puente de Cristo, a mano derecha, baluarte de la bandera, la cortina real, baluarte de la coraza, en la contraescarpa, que sería esta. Verán que en este quiebro que hace el foso, para facilitar el batir el mismo con los cañones desde el baluarte de la bandera o desde el propio baluarte de la coraza, pues nos aparecen varias. Y esta que le comentaba que es muy curiosa y alguna a gran altura. No quiere decir que los siguientes sillares no las tengan, sino que pueden estar al reverso o en zonas que no vemos hoy día. Comentaba también que tenemos en Santa Ana. Ya Santa Ana sí que, aunque de origen portugués, no está dentro de la primera fortificación. San Pedro, que sería la realizada en serpentina, y la Puerta Santa María, en la cual pues, tenemos un sillar reutilizado posiblemente de la propia muralla califal, partido y vuelto a utilizar. Pero eso sí, con la marca del cantero que hizo esa partición del sillar. En cuanto a los grafitos, pues claro, es el 95% de los signos lapidarios encontrados. Hablamos de 717 y prácticamente es muy curioso porque lo hemos dividido en varias tipologías. Primero hablamos de la ejecución. La ejecución podemos hablar de que están hechos o pintados, es decir, del modo como se hicieron, o se pintaron o se hicieron de una manera incisa. Y también si se hicieron a mano alzada o se utilizó algún tipo de instrumento mecánico como un compás o un clavo y una cuerda, que estos son muy evidentes, por ejemplo, en los pentalfas. Los círculos concéntricos. Decirles, porque por ejemplo aquí tenemos un ejemplo de los pintados, es un vítor. Recuerden que los vítores se suelen encontrar en las catedrales y bueno, corresponden a graduados. Y aquí, por ejemplo, tenemos un inciso, una cruz muy particular, que este está en el baluarte de la coraza. Dicho esto, como antes explicó Fernando, este es el mismo grafito, lo que pasa es que me pareció interesante para que vieran precisamente la rebaba que produce cuando se ha hecho estando la masa fresca. Este está en la coraza, del baluarte de la coraza, evidentemente, y como bien dijo también ante el compañero, nos ha permitido el estudio cartográfico saber, por ejemplo, que esta coraza se hizo o se terminó, tiene dos fases muy curiosas, y la fase en la que estamos hablando es de 1717.
Así que este grafito se podría fechar precisamente en esa fecha, en esos años, al haberlo visto con la masa fresca. ¿Qué tipología le hemos dado? Pues miren, hablamos de grafitos, recuerde, pintados o incisos, pero en cuanto a su forma, en cuanto a lo que representan, tenemos antropomorfos, tenemos otros que representan armamentos, arquitectónicos, cordiformes, formas de corazón, tenemos cuentas, tenemos elementos de localización también a través de grafitos, elementos de puntería, emblemas, escudos. Tenemos epigráficos, y estos epigráficos los hemos dividido también en leteriformes, en cifras, combinación de ambos, o incluso datas, como comentábamos. Hay geométricos, indeterminados, porque es que nos hemos encontrado también restos de grafitos que no sabíamos interpretar, o que incluso en su momento fueron más que rayas, simples trazos. Navales, muy interesantes también, religiosos, y los grafitos religiosos de nuevo los hemos dividido en cordiformes, como vamos a ver enseguida, campaniformes, cruces, pentalfa, o epigrafías religiosas, como comentábamos antes, de esos Ave María. Tableros de juego y vegetales. Y terminamos con los zoomorfos. Aquí tienen un ejemplo de antropomorfos. Este particularmente está en la galería, tuvimos que echar mano de los archivos del museo, y verán pues dos figuras, aparentemente aladas y atadas a lo que parece, pues no teníamos muy claro si era una botella o una bomba, ¿no?, al estar dentro de las minas. Aquí tienen algunos de los ejemplos, son 6 los que encontramos, el que acabamos de comentar, algunos ejemplos de alados, y aquí lo que parece un señor con un casco. Este estaría en Santa Ana, y este sí que es de gran tamaño, mientras que los demás, si se fijan, son bastante más pequeños. Dicho esto, pasamos al armamento. Armamento nos hemos encontrado 3. Representan en este caso armas blancas, son cuchillos. Se han encontrado también, por ejemplo, si buscamos en otras publicaciones, en Alicante, el mismo tipo de armamento. Y en un futuro esperemos también poder presentar armas de fuego aquí en la ciudad. Los arquitectónicos, podemos ver desde un desmonte del dobelaje de un arco, como nos podemos encontrar hoy en el frente de la Valenciana, en las murallas reales, o Fernando hacía alusión a echar mano de la escuela de trabajos verticales. Estos de aquí hubiera sido imposible de encontrar sin su ayuda, porque están a una altura tremenda en las murallas y había que hacer rappel para poder encontrarlos. Con prismáticos, que también lo hemos hecho, mirar la muralla con prismáticos, sí se ven, pero claro, sabiendo primeramente dónde están siempre es mucho más sencillo, evidentemente. Nos encontramos dentro de estos arquitectónicos plantas de edificios y arcos, pues desde arcos geminados a polilobulados. Si hablamos de cuentas, perdón, puesto que los cordiformes no lo hemos representado aquí hoy, si hablamos solamente de corazones en la muralla. Si hablamos de las cuentas, sí que es interesante comentarles que las hemos dividido también en varios tipos de cuentas. Las cuentas de raya, que son muy numerosas, son 119 grafitos de cuentas lo que tenemos. Y comentaba Fernando, no sé si anteriormente, ¿qué se cuenta en las murallas? Podemos estar contando los cañonazos que recibimos del enemigo, ¿no? Esta mañana comentaba en un medio de comunicación que hoy, pues bueno, tenemos armas repetidoras y prácticamente la idea es devolver el fuego cuando te lo disparan, pero es interesante saber cuál es la carencia de tiro del enemigo, puesto que tiene que enfriar el cañón. Así que si vamos contando los cañonazos que nos meten, es mejor muchas veces esperar a la hora de realizar nuestro propio disparo. El grafito, por ejemplo, son de cuentas, como decía, los tenemos también de aspas, ¿sí? Y por supuesto tanteos, como comentaba antes Fernando, ese juego en el cual pues Moisés parece que ganó. El de arriba no tenemos muy claro todavía el nombre cuál es. Continuamos con otras aspas que en un primer momento, si pasamos, pues las podemos confundir con cuentas, porque si hay unas cuentas que son aspas, ¿por qué otras no van a ser? Si se fijan, esta imagen es muy ilustrativa porque lo que nos está marcando es un mechinal. Sabrán ustedes la colocación de los andamios. A medida que se va subiendo, no es como hoy, que montamos un andamiaje entero, sino que a medida que tú vas subiendo la fortificación vas montando andamios más elevados. Algo parecido a lo que vemos hoy en las murallas merinide. En las merinide se ven una serie de cuadraditos. Si los tapamos y después queremos saber dónde están, les marcamos una flecha por si mañana hay que hacer una reparación,
una X, perdón, ya sabe dónde tenemos que picar. Estos son muy abundantes, por ejemplo, y lo veremos en la futura publicación, en el hacho, muy abundantes allá. Elementos también de puntería. Los elementos de puntería solamente nos han aparecido uno, pero es muy significativo. Es una diana que se encuentra en el Ornabeque, en la parte trasera del foso, lo que llamamos el camino de ronda, y es curioso incluso, no solamente por el trazado, aquí hemos hecho un juego para que viéramos la mitad del grafito dibujado por nosotros y la otra mitad original, ¿no? Este sí se ve bastante bien, incluso con marcas, y creemos que incluso proyectiles todavía incrustados. El centro machacado, como se puede imaginar, o sea, que parece que tenían, nuestra soldadesca tenía puntería por lo menos a la hora de entrenar. Emblemas, escudos que les comentaba, emblemas nos aparecieron, si no mal recuerdo, 4, y es muy interesante también de las minas y contraminas del sistema de galería, puesto que aunque en un principio pensábamos que iba separado, que por un lado tendríamos la torre con una especie de fuego en este espacio, ¿no? Después, investigando, pues nos dimos cuenta de que quizás podía corresponder al escudo del arma de ingeniero, además el escudo utilizado entre 1711 y 1860. Entraría dentro de las cronologías, dentro de uso de las minas, así que así lo hemos expuesto. Claro, también les hablaba de epigráficos. Los epigráficos, como les comentaba, tenemos 169, son muy numerosos también, y lo hemos dividido entre leteriformes, cifras, la combinación de ambas, como les decía, y las datas. Aquí pues tenemos un Joaquín, si no mal recuerdo, también es de los que están a gran altura, están en San Francisco Javier, y habría que verlo prácticamente desde la bajada de la escalera del Chorrillo, o sea, la trasera de lo que es la comisaría de la Policía Nacional. Y ya digo, a una altura considerable. Si recuerdan, cuando vienen ustedes desde la calle Enrique Navegante y giran a la izquierda para coger Martínez Catena, pues mirando muy arriba, por allí se encuentra. Hay 4, creo recordar, en esa zona. Y es muy interesante también. No le hemos puesto las 4 subcategorías dentro de los epigráficos, pero sí una data. Una data que comentábamos, verán que pone 1670. Está en la Ribera, está en la muralla sur, en lo que los mayores siempre han conocido como la muralla de la Brecha. En la muralla de la Brecha porque en 1670 hubo un temporal y parte de esta muralla se vino abajo. No es nada ilógico pensar que cuando se restauró la muralla, cuando se arregló, pues esto realmente en aquel momento estaba en uso, pues pusieran la fecha con un grafito, algunos de los obreros, de 1670, o con la restauración, que duró muchísimo, o precisamente indicando el año de ese temporal, 1670. Y ya digo, está en la Marina, en la Ribera. De los geométricos hay una barbaridad de tipologías, ¿no? Porque claro, hablamos de formas geométricas, círculos, unos hechos a compás, como vemos, mucho más perfectamente hechos, desde luego. Otros que simplemente son triángulos, cuadrados, reticulados, como vemos de aquí arriba. Ese pequeñín está dentro del baluarte de los mallorquines, debajo de lo que hoy es la consejería, la viceconsejería de turismo. Y muy particularmente, que vemos aquí la escala, está en una de las troneras de los interiores del baluarte de la bandera. El de la tronera que apunta precisamente al foso. El baluarte de la bandera tiene 2, una apunta al puente del Cristo, y en la otra tronera, sobre un sillar, pues vemos este círculo con sus radios. Ya digo, esto en cuanto a los geométricos. Después tendríamos los indeterminados, que son los más numerosos, a veces por nuestra dificultad a la hora de darle una tipología, o otras veces por el estado de conservación de los mismos. Los indeterminados se nos han plantado en cerca de 290. Pero lo que sí que nos ha llevado, y a veces hablamos de que teníamos que echar mano de estudios navales para ver realmente qué barcos estábamos viendo y demás, pues son precisamente los navales. En los navales tenemos 27. De aquí, que sí lo conocerán si han hecho la visita a la Puerta Califal, está en la zona alta de la Muralla Real. Y otro, que de nuevo cambia el casco, verán que va navegando hacia la derecha. Aquí tenemos la popa, allí la proa, parece que lleva incluso remos. Y sin embargo de aquí
aquí tenemos la popa y allí la proa, va navegando hacia la izquierda, es de casco bien alto. En el libro se verá bastante mejor, puesto que se le ve hasta el ancla, aquí lo tienen dibujado, ¿no? Y unas especies de sondas para saber, por ejemplo, la profundidad. Este está enfrente de la panadería del Foso Seco de la Almina, la panadería del Mercado, donde la actual Casa de la Juventud, ¿vale? Justo enfrente, ahí también hemos encontrado algunos de ellos. De los grafitos religiosos les comentábamos que lo habíamos dividido o subdividido en cordiforme, un corazón, pues este lo hemos identificado como posiblemente el emblema de la Orden de San Agustín, cruces con túmulos o sin túmulos, es decir, con peana, con pedestal o no, y las que son epigrafías religiosas. También alguna campana, ¿no? Los campaniformes los hemos identificado como religiosos, e incluso pentalfas. Y esto también lo hemos visto en otros lugares, donde se pone una serie de pentalfas a modo de protección, ¿eh? Buscando esa protección. Continuamos con los tableros de juego. Tableros de juego sí que hemos encontrado en varios lugares, y este es muy interesante porque, como decía Fernando, dice, este seguro es del siglo XVI. Estamos hablando, este está justo encima de la Puerta Califal, en ese periodo que hay entre la construcción de las propias murallas y los arreglos o la adecuación de las murallas medievales a la artillería. Es decir, en un primer momento tú compras cañones, adecuas, vas quitando merlones, y en este momento pues se hace un juego, un tablero de juego que lo vienen aquí dibujado, y aquí la fotografía original. Casi terminando, es muy interesante también los vegetales. Los vegetales con flor o sin ella. Esta imagen que vemos está en lo que se ha mal llamado las caballerizas de Santa Ana, puesto que una vez que hemos realizado el estudio de cartografía y demás, en ninguno de los documentos que hemos observado aparece ese edificio de 2 plantas que hay dentro de Santa Ana, no aparece como caballeriza, siempre nos aparece como un tinglado de artillería, como un almacén de artillería. Y además constante, yo particularmente buscaba las caballerizas, ¿no? ¿Por qué este nombre? Y este está en un lateral exterior, este sí se puede ver con un paseo por allí por las murallas. Y el último de los ítems dentro de esta tipología serían los zoomorfos. Solo un zoomorfo nos ha aparecido, que es este pequeño caballo, con un jinete perdido, en parte, ¿no? Muy pequeño, este es pequeñísimo. Verán ustedes la escala, que realmente en la fotografía lo que más se ve es la escala que el propio grafito. Estamos hablando de un grafito pues de 7,5 centímetros. Hasta aquí es la representación de lo que tienen, de los 751 signos lapidarios. Así que te dejo la palabra para las conclusiones, porque he terminado. Tiene usted aquí un ejemplo del tipo de inventario que hemos hecho, un inventario muy sencillo, con la situación, el tipo de técnica usado, el grupo al que lo hemos adscrito y un poco una descripción de los mismos. También hemos tenido una especial precaución en intentar situarlo adecuadamente. O sea, no ha costado trabajo encontrarlo, así que no queríamos que a nadie le pasara lo mismo. Con lo cual, sobre esa fotografía que ven ustedes ahí, cada uno de los números hace alusión al número de inventario e indica exactamente el lugar en el que se encuentra. Y como conclusión de todo este trabajo, de toda esta experiencia que hemos vivido estudiando los grafitos, pues miren, José Luis Gómez Barceló decía hace poco en una intervención en esta misma sala que a él le molestaba mucho cuando decían que Ceuta era algo extraño, que era una anomalía en cualquier materia. Pues miren, Ceuta era una anomalía en cuestión de signos lapidarios en este estudio hasta que se hayan estudiado. Exactamente. O sea, si antes de empezar el trabajo había muy escasas referencias, ahora hay pues, el panorama que ustedes encuentran en cualquier ciudad de la zona o de nuestro territorio, de Europa o del norte de África. Es decir, que Ceuta no es un caso extraño, no es un caso aparte de todo esto. Concreto hemos encontrado, como hemos repetido varias veces, 751 signos lapidarios, con 34 marcas, 717 grafitos. Las marcas casi siempre están en los sillares calizos que forman la base de la muralla real, es decir, que deben de ser del momento de la construcción de la muralla real. Incluso algunas que aparecen en otro sitio,
creo que son sillares reaprovechados utilizados en construcciones posteriores, por lo cual tampoco se salían de este esquema. Y ya les digo, reflejan pues desde marcas de identidad, de posicionamiento, de cómo están. Como decía Gabriel antes, piensen que no es que haya 34, es que hay 34 que hemos visto. Las que caen en cualquiera de las caras del sillar que no son vistas, pues resulta que claro, no se pueden datar. Y en cuanto a los grafitos, pues casi todo, están casi toda la ciudad, están por doquier, aparecen grafitos en cualquier sitio, excepto en los que están restaurados, como les decía. Normalmente en un estado de conservación bastante deficiente, que hace difícil la lectura que se hace. Estas clasificaciones que hemos hecho son simplemente orientativas, ¿eh? Normalmente en zonas de paso, sitios que son accesibles, en los lugares donde se prestaba la guardia, donde se estaba, pero también en otros lugares que eran absolutamente insospechados, es decir, no tienen ningún sentido al principio, no tenemos ninguna expectativa de encontrar el grafito en el lienzo de la cortina de la muralla real. Seguramente tiene un significado apotropaico, de protección de esa fortaleza, ¿no? Es una especie de signos que se hacen un poco para invocar la ayuda divina o algo así, creemos que debe ser. Los más numerosos de todos son los indeterminados y después de ellos, dejándolo aparte, pues los epigráficos. Pues normal, ¿no? ¿Quién no ha escrito su nombre en algún sitio alguna vez, cuando era pequeño, cuando era mayor, dejado tus iniciales, o tampoco la sensación de decir aquí he estado yo, ¿no? También son muy abundantes los que dicen una fecha. Normalmente son casi siempre del siglo XVIII, el momento de cuando se está construyendo toda la zona de más allá del foso de las murallas, el natural, y aunque hay algunos anteriores, ¿no? Hay algunos del 16 y del 17. Y también las cuentas, como ha dicho Gabriel. Hay un número muy significativo de barcos, y eso es una cosa que a mí me ha hecho pensar mucho, ¿no? Vale, es normal, ¿no? Estás frente al puerto, estás viendo llegar barco y se te ocurre dibujar un barco, el barco que estás viendo. Yo creo que hay un significado más profundo detrás de todo eso. Los barcos en esos momentos para Ceuta significan la llegada de alimentos, la llegada de guarniciones, la esperanza de que puede vivir una vida mejor. Y de alguna manera quizás esos barcos lo que reflejan eso, casi propiciar que lleguen esos habituallamientos a la ciudad. Y también, como decía, los religiosos tienen un papel muy importante, porque claro, una sociedad en la que la religión es un hecho fundamental, que quizá ahora no seamos capaces ni siquiera de vislumbrar eso. Y también porque están ustedes en un lugar, las murallas, donde te estaba jugando la vida, donde no sabías si dentro de 5 minutos podías desaparecer. Con lo cual, hacer una invocación, leer una Ave María, presignarte con una cruz que has puesto tú mismo, pues parece que es una cosa bastante razonable. Y ya les digo, cronológicamente son difíciles de datar, como les decía, pero fundamentalmente son del siglo XVIII en su inmensa mayoría, y luego hay algunos ejemplos más concretos, como este del tablero que se refería a Gabriel antes, que sí tenemos una datación muy segura, pues por eso es de la primera mitad del siglo XVI. En el resto, la verdad es que tenemos un abanico, un periodo bastante más amplio. A mí solamente me queda darle las gracias por su atención y pedirle un favor. Si ven un grafito, una marca de cartería, ese es nuestro número de teléfono. Llámenos porque no hace falta completar este puzzle que hemos hecho. Así que eso es lo que le queríamos contar y si tienen alguna pregunta, pues estamos a su disposición. Muchas gracias.